Hoy vamos a contaros dos historias paranormales. El primer caso trata de los usuarios de Reddit, escrita por Adrián López. Una historia de una niña pequeña de unos 6-7 años aproximadamente. La historia siguiente tratará sobre las leyendas, mitos y desapariciones que se han hallado en la Musara. Este sitio tan tenebroso, tan siniestro y tan misterioso de la provincia de Tarragona. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Bienvenidos, habéis entrado entre dos dimensiones. Bueno chicos, el primer caso trata de una niña cuya edad tenía entre unos 6-7 años que pudo vivir situaciones totalmente paranormales y hoy nos lo pueden contar detalle a detalle. Exactamente, la historia es de los usuarios de Reddit, una historia terrorífica, escalofriante, una historia que mucha gente seguramente se pensarán que son falsos mitos, que son leyendas o que tal vez sean cuentos chinos. Pero lo que traemos en el programa son historias paranormales reales. Así que empezamos con la explicación. Los usuarios de Reddit exponen las situaciones más raras y espeluznantes que han vivido, desde risas fantasmales a ángeles de la guarda. Es fácil ser escéptico sobre lo paranormal, pero quizá leyendo estas historias, hasta los más incrédulos podrían convencerse de la veracidad de estas experiencias. Un nuevo hilo de Reddit, donde se pide a los usuarios que revelaran la más aterradora historia sobrenatural, ha destapado algunas de las exposiciones más horribles de los últimos tiempos. El mensaje fue marcado con una etiqueta donde solo se aceptarían respuestas serias y que pudieran ser demostrables, lo que lo convierte en mensajes aún más espeluznantes. Mientras que algunos usuarios adelantaban historias pavorosas o malas experiencias, otros dijeron que estaban agradecidos por los entes que afirman haber encontrado. Gracias Julia, así que esto es Reddit, ¿verdad? Gracias por informarnos sobre Reddit, de lo que trata de los usuarios de Reddit. Esta sociedad de Reddit resulta muy interesante para obtener información paranormal por lo que nos has contado. Agradecemos que lo hayas contado porque mucha gente estará interesada en esto. Lo que sí que te pediremos ahora, Julia, a poder ser, es que nos expliques un poquito sobre la historia. Pero por partes. Empecemos por la parte 1, por la parte de entes buenos. Cuando era pequeña, tendría más o menos 6 o 7 años. Fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor. Así que decidí ir a la segunda planta por mi cuenta y jugar por allí. Subí y me encontré ese gran balcón con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más doloroso. Pero no pensé en ello mientras jugaba. Sentí que una mano me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas, sin poder ver nada, y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. Y de repente sentí otra mano muy diferente a la otra, que tiraba hacia atrás de la cortina, que tenía puesta sobre la cara, dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras, a punto de caer. Cuando me giré, pensando que había sido mi madre o su tía las que me habían agarrado, vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie. Así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que hacía unos 80 años, una mujer, a pocos días de su boda, perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces le veían junto a la ventana mirando hacia afuera, o paseando
por la planta de arriba. La verdad, que le doy las gracias por ayudarme y no dejar que me rompiese la cabeza por las escaleras. Pero recuerdo que siendo una niña, me asusté mucho. Esa historia que nos ha contado Julia es realmente interesante, bastante terrorífica, como así decirlo, entre comillas. Es una historia bastante chocante, la verdad. Si es verdad que hay entes buenos como entes malos, ¿quiere decir que el cielo y el infierno no existen? Aquí podríamos debatir un poquito sobre este tema. Porque si en nuestra propia dimensión hay entes que nosotros no podemos ver, pero ellos sí nos pueden ver, e incluso nos pueden ayudar o hacer daño, esto significaría que el cielo o el infierno tal vez sean historias inventadas, historias falsas tal vez. Porque si de verdad existiera el cielo o el infierno, una vez falleciera una persona, deberían de ir automáticamente o al cielo o al infierno. O sea, no deberían de estar en esta misma dimensión que estamos los vivos. Pero hay algo que tampoco me cuadra, porque este programa trata de lo paranormal. Yo soy una persona que cree bastante en lo paranormal. Tanto creo en Dios, como creo en el demonio, como creo que puede haber una energía, llámalo Dios como quieras, pero yo creo que hay algo. Incluso hay historias que afirman haber visto demonios o ángeles. Este tema es un tema un poquito delicado, que debería debatirlo con otra persona a mi lado, que algún día a lo mejor traemos en el programa a una persona y debatiremos sobre este tema. Pero sí que es verdad que esta historia hace de pensar, como muchas otras historias, sobre los entes, buenos y malos. Esto me hace pensar bastante, la verdad. Porque si de verdad existiera el cielo o el infierno, como bien he dicho antes, ¿por qué siguen aquí? Mucha gente murió en 1980, mucha gente murió en 1950 incluso, o mucha gente murió incluso mucho más atrás. Y hay historias que dicen que los entes de estas personas, las almas, los espíritus, llámalo como quieras, siguen en esta dimensión. Pero bueno, como bien he dicho, es un tema delicado, es un tema que debería de debatir con otra persona a mi lado, que en un futuro tal vez hagamos este debate, que será bastante interesante. Julia, te agradecería mucho que siguieras contando tu interesante historia. Prosigamos. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 7 años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además, vivíamos muy cerca. Siempre olía a jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada y mi padre me cantaba por consolarme y dormir. Una noche olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a sentir desde hacía ya un año. Cuando ella falleció, sentía una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón igual que la tenía mi bisabuela, aunque no me lo contó hasta mucho tiempo después. También le conté lo de la mano de mi espalda y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él hasta que lograba dormirse. No sé quién era, si mi bisabuela o tatarabuela, pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar. La abuela de mi amigo asegura que escucha a menudo caminar por la casa a su marido fallecido. La abuela de unos amigos estaba de viaje y nos pidió que comprobáramos cómo estaba su perro. Un supuesto pastor alemán cariñoso, que saltaría de alegría al vernos llegar. Fuimos hacia allí y para nuestra sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta. No creímos que fuera raro y empezamos a buscarlo. Comencemos a llamarlo, escuchando pasos corriendo por las escaleras. Pensamos que algún familiar podría estar allí y llamamos a la dueña para asegurarnos, pero ella afirmaba que no era posible. Escuchamos más pasos, esta vez subiendo por las escaleras,
y sugerí llamar a la policía por si estuvieran robando, pero mis amigos me dijeron que primero deberíamos comprobarlo. Mientras íbamos hacia las escaleras, escuchamos una especie de campana y mi amigo me explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él. Teníamos miedo, pero acabamos subiendo a la segunda planta. Allí encontramos a Jack, el perro, que estaba temblando y muerto de miedo. No conseguimos que se moviese, él solo miraba a las escaleras. Buscamos por toda la casa y no había nada ni nadie. La abuela de mi amigo aseguró que aquel día era su marido fallecido y que lo escucha muchos días caminar por la casa. La primera historia de la abuela de Julia podría ser un caso paranormal, pero también tengo dudas de que no lo sea. Como bien ha explicado, su abuela olía a limón, con un perfume de limón. Cuando falleció su abuela, como bien hemos oído, pues le costaba conciliar el sueño a Julia y su padre tenía que estar con ella consolándola, cantándole una canción para que se pudiera quedar dormida. Y cuando él se iba, ella olía de nuevo el perfume de su abuela, el perfume de limón. Y notaba como una mano que le acariciaba la espalda, eso afirma Julia. Pero claro, también afirma que su padre ponía perfume de limón detrás del radiador. Esto es algo que me desconcentra. Podría ser un caso paranormal porque también siente como una mano que le acaricia la espalda. Pero lamentablemente esto no afirma nada en ningún caso paranormal. Podría ser que Julia notara algo en la espalda por el cansancio o por los nervios o por la tristeza o por los pensamientos o yo qué sé, por algún motivo de este tipo. Pero no afirma al 100% que haya algún caso paranormal en este tema de la abuela de Julia. En el tema de la abuela del amigo de Julia, tampoco afirma al 100% de que podría ser un caso paranormal, pero tampoco afirma que no sea. Porque estos pasos que escuchaban en las escaleras, Jack el perro, tembloroso y con miedo mirando, observando fijamente las escaleras. Estos pasos que escuchaban tanto Julia como el amigo de Julia, observaban la escalera, tanto Julia como su amigo, y no veían nada. ¿Podría ser el viento? ¿Podría ser cualquier ruido del jardín? ¿Podría ser verdad? Luego nos afirma la abuela del amigo de Julia que ella sabe que es su difunto marido que camina cada noche por la casa. No voy a afirmar nada, ser vosotros los que pongáis en comentarios y opinar sobre este caso. Bueno, en este caso vamos a proseguir escuchando las historias de Julia. Me desperté y vi a mi novia subir con el gato por las escaleras. Nos habíamos quedado dormidos viendo la película, pero al girar mi cabeza hacia la derecha, mi novia estaba junto a mí dormida. Mi gato se las había arreglado para subir solo, pero ¿quién era la otra chica? La historia del novio de Julia es un poco perturbadora. En este caso, de momento no puedo descartar nada de que no sea real. Es decir, el chico se despierta y observa a su novia como sube por las escaleras con su gato. Pero al girar la cara ve que su chica está a su lado completamente dormida. Entonces, ¿quién demonios era esta chica? La mujer de las escaleras. Es un caso impactante, porque imaginaros vosotros mismos qué os pasa. Si no es con la novia, con un hermano. Si no es con un hermano, con un amigo. Si no es con un amigo, con una hermana. ¿Cómo se os quedaría el cuerpo? Hemos escuchado la historia del novio de Julia. Ahora procedamos con Julia, que también pasó algo con ella. ¡Qué perturbador! Estaba un día echándome la siesta con mi chico en casa. La habitación está llena de espejos. Me desvelé y en uno de ellos vi cómo él estaba de pie. Lo llamé reclamándole en la cama. Y él vino a mi lado. Estaba tumbado junto a mí, pero yo seguía viendo esa figura masculina en el reflejo del espejo. En el mismo momento se lo dije y él también lo vio. Los dos vimos aquella extraña sombra frente a nosotros. Increíble historia. La de Julia y su novio. Es totalmente increíble y tengo
dudas sobre esta historia. No de que no sea real, sino dudas de esta figura que vieron tanto Julia como su novio. ¿Era una sombra fantasmal o era una sombra demoníaca? Porque dicen que afirman haber visto esa sombra que era exactamente como la del novio de Julia. Digo yo que un espíritu no puede coger la forma de una persona diferente. Porque un espíritu se supone que es el alma de la persona que fallece. Y tiene simplemente pues su imagen. Pero un demonio puede optar por distintas formas, como bien sabéis. ¿Podría ser que en esta casa los antiguos dueños de la casa hubieran hecho algún pacto o algún ritual satánico? Esto es algo que no lo sé y creo que no lo sabréis. Gracias, Julia, por acompañarnos hasta ahora en nuestro programa. Pero ahora vamos a pasar con las historias del novio de Julia, de David. Así que, David, te escuchamos. A principios de los años 90, trabajé en un periódico semanal a tiempo parcial escribiendo anuncios. La noche antes de entrar a trabajar tuve un sueño donde una señora me decía: «Hola, soy Mae con Gabel». Y charlábamos un rato. Cuando desperté, me dije a mí mismo que había sido muy raro, pero no le seguí dando importancia. Recordaba el apellido de la mujer de mi sueño, porque recordaba a un hombre anciano, miembro de mi comunidad, que lo tenía. No le conocía de nada, pero el apellido era bastante raro e inusual. Cuando llegué a trabajar y comencé mis tareas semanales, 3 hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y propietario. Se metieron en la oficina, hablaron durante un rato y se fueron. Cuando mi jefe salió a comentarnos que teníamos que hacer un obituario sobre la esposa de Harold Conway, llamada Mae, casi me da un infarto. Yo no conocía a esa señora, ni siquiera sabía que Harold estuviera casado. Fue algo realmente raro. Escuché como mi madre, que estaba en otra planta, gritaba mi nombre. Cuando bajaba a preguntar qué pasaba, me respondía que no me había llamado. Una vez estaba con mi madre visitando a una amiga. Tendría como 8 años en ese momento. Mientras jugaba con algunos juguetes y ella hablaba con su amiga, una pelota, como de clase de gimnasia, empezó a rodar por las escaleras y se detuvo en la habitación en la que estábamos. Los 3 nos paramos y la miramos, durante unos segundos, hasta que el balón empezó a volar por la habitación y rompiendo una ventana. Salimos corriendo muy rápido de esa casa. Esta historia me la contó mi madre porque era muy pequeño cuando pasó. Primero, el sueño de esta mujer. Después de soñar con esta mujer, es decir, con Mae, vuelve al trabajo, a seguir su jornada laboral. Entran 3 hombres, charlan un rato, hasta ahí bien. Después el jefe les dice el mandato sobre que busquen la información de esa mujer que David soñó con Mae. Incluso le dice los apellidos. Un caso bastante perturbador, bastante extraño. El caso de esta mujer, ¿qué podría ser? ¿Qué le pretende decir a David? ¿Por qué la ve en sueños? Y luego dicen que investigue sobre esta mujer. De hecho, es un caso bastante espeluznante y es un caso que creo yo que se quedará en el aire. Y la historia del balón. De ese balón que bajaba las escaleras, se plantó frente a la puerta donde estaba David y sus amigos. Empezó a levitar, destrozando completamente las ventanas de la habitación. Me hace pensar también que es un caso diabólico. Un caso no espectral, no espiritual. Un caso de satanismo. La pregunta es, ¿la amiga de la madre de David sabía algo sobre esto? ¿Que ocurrían cosas paranormales en casa? Si fuera así, supongamos que lo sabe, ¿por qué no hizo nada para solucionar este problema? También tenía hijos. ¿Puede ser que tuvieran algo atado entre manos esta mujer con el demonio? ¿O puede ser que no supieran nada y que aún no vieron nada paranormal ni extraño? Misterios de la vida, amigos.
Misterios de la vida que a mucha gente le suceden casos paranormales de este tipo. Y una de dos. O se van de casa o intentan echarlo de casa. Ahí lo dejo. Bueno, sigamos escuchando la segunda historia de David. David, te escuchamos. Estábamos celebrando una fiesta de pijamas en casa de unos amigos que viven en un pequeño palacio de 1900. Sus hermanos siempre decían que vean una señora en el sótano, pero yo siempre pensé que eran historias para meternos miedo. Una noche me desperté porque alguien hablaba muy fuerte en la cocina y vi que mi amiga no estaba durmiendo, así que pensé que habría bajado para preparar el desayuno o comer algo, aunque ella realmente estaba en el baño y yo no me di cuenta en ese momento. Mientras caminaba por las escaleras, las voces se hicieron más fuertes. Se podía oír la conversación y oler los huevos, escucharse pedorrear el bacon. Pero cuando llegué todos esos sonidos desaparecieron, aunque no el olor. Entré en la cocina y todas las luces estaban apagadas y el fuego frío. Cuando estaba subiendo las escaleras, vi como mi amiga salía del baño. Le conté lo sucedido y me dijo que quizá estaba soñando. A la mañana siguiente, sin que mi amiga le dijera nada a su hermano, porque había estado conmigo todo el rato, él nos regañó por haber hecho tanto ruido en la cocina durante la noche. Esa casa me daba miedo. Pero realmente son ellos quienes arrastran al ente. Se han mudado a otra, y lo que hubiera sido lo que fuera, ha ido con ellos. Ya que varias personas que no saben nada de la mujer del sótano aseguran haberla visto y descubrir cómo nos mira. En primer lugar, en esta fiesta de pijamas, en el palacio de los amigos de David de 1900, sus amigos siempre decían que podían escuchar a una mujer en el sótano. Pero claro, David pensaba que eran cuantos chenos, que eran cuantos falsos. Pero esta noche justamente despertó en medianoche y vio que su amiga no estaba durmiendo. Cosa que estaba durmiendo con él, pero ya no, ¿vale? A lo mejor se levantó para cualquier cosa. Pero claro, David escuchaba una conversación, ¿vale? Pero lo escuchaba claramente. Lo escuchaba muy fuerte, como si gritaran. Increíble. ¿Esas voces de dónde podrían venir? ¿De qué dimensión? Es increíble. Escuchar unas voces tan claras, tan fuertes, en el mismo lugar donde estás tú. Fascinante. Por supuesto, David pensaba que era su amiga, que estaba en la cocina, porque al no estar junto a él durmiendo, pues él pensaba que era su amiga. Esto que va David y va a la cocina, desaparecieron los gritos, desapareció el olor de la comida, desapareció todo, todo estaba en orden. Perdonad, el olor no desapareció. Pero por todo lo demás, todo en orden. Y lo más increíble de todo, que no logro entender por mucho que lo pienso, ¿cómo fueron esta gente capaces de llevarse el espíritu con él mismo? Porque cambiaron de casa, se mudaron. Pero ese ente, demonio, llámalo como quieras, los siguió. Lo más claro, pienso yo, que también me puedo equivocar porque hay espíritus que lo hacen, que sea un ser diabólico. Repito, puede ser que me equivoque. Hay espíritus que siguen a la gente. Si no lo creéis, buscar información. Hay espíritus que siguen a la gente. Podría ser un espíritu que necesitara ayuda y por eso mismo conversaba fuerte y discutía fuerte, porque a lo mejor puede ser que algo sucedió y necesitaba ayuda, o puede ser un demonio que pretende asustar y hacer daño a esa gente. Es algo que nunca vamos a saber, supongo, y que quedará en el misterio, como todas las demás historias de terror. Llegó la hora de la sección peticiones de la gente.
En este caso vamos a contaros la historia de un usuario llamado Demon que nos ha pedido que contemos la historia de la Musara. La Musara es un antiguo pueblo deshabitado de la provincia de Tarragona. Dicen las leyendas que este pueblo fue deshabitado por sus casos inexplicables paranormales, que hoy en día no tienen muy claro si estos casos son ciertos o son falsos. Mucha gente dice que se fueron por una antigua peste que hubo. Otra gente dice que se fueron por problemas de una guerra. Otra gente dice que fue por el alcalde que había en ese pueblo que lo quiso deshabitar. Otros por pandemia. Y lo que la mayoría de gente dice que fue por los casos paranormales. En el caso de hoy vamos a contaros un poquito la historia de la Musara, una desaparición de un hombre y cosas interesantes de este lugar. Así que empezamos. La Musara es un pueblo abandonado de las montañas de Prades y la Costa Dorada, que quedó anexionado al término municipal de Vilaplana en 1961. A diferencia de los pueblos vecinos como Monreal, La Febró o Capafons, la Musara sufrió un proceso de despoblación del que no se recuperó. Este éxodo se consumó en la primera mitad del siglo XX. Gracias a los libros sabemos que fue el final de la Musara y quienes fueron sus últimos habitantes. Albert Manet atribuyó la emigración a la falta de agua, la pobre calidad de la tierra y la carencia de elementos de modernidad, como electricidad, teléfono o médico. De esta manera, el 16 de febrero de 1961, un decreto del ministro de Gobernación la incorporó al término municipal de Vilaplana. Años después, fue saqueada. Un gran enigma el por qué la Musara quedó deshabitada. Es algo que a día de hoy no lo sabemos con claridad, no sabemos el motivo al 100%, pero si te paras a pensar es un caso chocante. Los pueblos vecinos de la Musara, como bien hemos oído, no quedaron deshabitados, cosa que la Musara sí. Muchos, como bien he dicho antes, dicen que es por casos paranormales, otros dicen que es por caso de epidemias, otros dicen que es por casos de etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más se conoce son los casos paranormales, que por ese motivo fue despoblada toda la población de la Musara. Un pueblo con una historia fascinante, un pueblo con una historia increíble que queremos seguir escuchando. Pero también han habido desapariciones, como bien sabéis, en la Musara. Uno de ellos fue Enrique Martínez Ortiz. Enrique Martínez era un joven de 36 años, nacido en Alquife, Granada. Vivía en Tarragona, en el barrio de Canclá, donde trabajaba reventando un bar. De acuerdo con lo que podemos leer en la hemeroteca de la época, estaba casado con Ana María. Además, solía salir a la montaña en busca de setas. Sabemos cómo era gracias a fotos que todavía circulan por internet. Ahora bien, por respeto tanto al desaparecido como a la familia, prefiero no difundirlas. Camino con Santiago. Enrique Martínez, desaparecido en la Musara. Enrique Martínez Ortiz es el protagonista de la desaparición más popular de la Musara. Se lo perdió la pista hace 30 años, un miércoles 16 de octubre de 1991. Ocurrió mientras buscaba setas en compañía de 3 amigos, en la Sierra de la Musara, a 300 metros del repartidor de televisión. No se ha sabido nada desde entonces. Lo más espeluznante no es el suceso, sino el encuentro con lo paranormal que se produciría después del dispositivo de búsqueda. ¿Qué pasó realmente? En este artículo repasamos en profundidad la desaparición de Enrique Martínez Ortiz, un suceso real que se ha aderezado con leyendas urbanas estos años. Antes de nada, una aclaración: que la Musara nos ofrezca sucesos, mitos o leyendas
está muy lejos de significar que se trate de un pueblo condenado por una maldición esotérica. Cuando uno busca información de la hoy ruinosa población, lo primero que se encuentra son páginas que afirman que existe una leyenda negra. Mentira. Todos estos contenidos caen en la falacia de la generalización apresurada. Es decir, lo afirman a pesar de carecer de las evidencias empíricas suficientes. No, la musara no está maldita. Después de leer decenas de libros, contenidos y artículos sobre la musara, puedo asegurarte con seguridad de que todo lo que te contaré son anécdotas. De esta manera, por respeto a la memoria de los habitantes y de las propias ruinas de la población, te pido que separes la realidad de la ficción. La musara se lo merece. La desaparición de ese hombre, de Enrique Martínez. Mucha gente piensa que desapareció por algún caso paranormal y otros afirman, como habéis escuchado, que eso no quiere decir que por el motivo de la desaparición de Enrique, pues que no haya nada paranormal. Han habido muchas más leyendas de la musara que no se cuentan. Han habido leyendas incluso que yo he escuchado de gente que conozco, que una persona misma, cuando va en la musara, estoy contando el caso de una persona que conocí, se vio a él mismo. Eso me afirmó él, que fue en la musara una noche con unos amigos. El chico bajó del coche mientras un chaval fue a la iglesia de la musara a echar un vistazo porque para él era algo nuevo. Y por la ventana de la iglesia, en vez de ver a su amigo, se vio a él mismo. El chico que estaba esperando en el coche se vio a él mismo. Puede ser una historia inventada, puede ser real, como la historia que hemos escuchado de Enrique Martínez. Esto es un caso que no lo sabemos y creo que no lo sabremos tampoco. Os voy a dejar la historia entera en la descripción del vídeo para que podáis echarle un ojo. Aquí hemos resumido un poquito, pero aún hay bastante cosa interesante para poder leer. Así que echarle un vistazo, que es algo muy interesante. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. En la semana que viene volvemos con más historias paranormales y más historias interesantes y desconocidas del mundo. Aquí me despido. Que paséis una buena semana. Esto es Entre Dos Dimensiones.